noches con todos. Buenas noches, Anthony. Muchas gracias por la invitación una vez más, por el Círculo de Arbitraje con el Estado. La verdad que son espacios que nos ayudan a todos como profesionales a mantenernos capacitados, actualizados y también a retroalimentarnos en cuanto a la problemática que subyace a la contratación pública. Voy a compartir mi pantalla porque tengo algunas diapositivas. Un momentito, por favor. Ok. ¿Se puede visualizar? No sé si se puede visualizar. ¿Sí? Sí, ¿Se puede doctora, visualizar? se Sí. puede ver. Ok. Bueno, hoy día vamos a hablar, ¿no? Vamos a compartir el impacto que ha ocasionado la ley 32.069, que es la ley general, la nueva ley general de contratación pública en los arbitrajes donde participe el Estado. Entonces, vamos a tratar, la verdad que la nueva, como preámbulo, podemos comentar que la nueva Ley General de Contratación Pública tiene muchos aspectos parecidos a los de la norma anterior, la 30.225, pero también debemos resaltar que tiene otros aspectos novedosos que lo que pretenden justamente es mejorar ya el sistema de resolución de conflictos, los mecanismos de resolución de conflictos existentes en nuestra normativa de contratación del Estado. Entonces, en ese contexto, si bien el tema es bastante amplio, en media hora vamos a abordar o vamos a tratar de abordar todos aquellos tópicos o aspectos relacionados a los puntos que yo he considerado relevantes en el impacto del arbitraje en lo que respecta a el uso de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos que quizás incidan en este, como es la Junta de Resolución de Disputas. También vamos a abordar algunos aspectos novedosos del propio arbitraje, como por ejemplo la nueva clasificación entre los criterios para optar por el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional, ¿no? Y estos y otros temas los vamos a ir tratando sucesivamente en el desarrollo del presente conversatorio. Entonces, empezamos con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los contratos estándar de ingeniería y construcción. Esta es una novedad. Perdón, previamente vamos a tratar sobre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la Ley General de Contratación Pública. Entonces, como decíamos al iniciar este conversatorio, muchos de los conceptos son prácticamente los mismos, sin embargo, se han insertado ciertas novedades como las que vamos a comentar en estos momentos. El artículo 76 de la Ley General de Contrataciones Públicas establece los mecanismos de resolución de controversias. En la ley 30.225, que es la anterior ley de contratación con el Estado, teníamos como mecanismos alternativos de solución de conflictos la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la conciliación, y también teníamos el arbitraje, obviamente, ¿no? Ahora sí podemos notar justamente la redacción de este artículo, vemos que se ha implementado o se ha incluido otro supuesto que configura un nuevo mecanismo alternativo de resolución de conflictos dentro de lo que es la ejecución contractual. Tenemos en el literal de otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Un momentito, voy a bajar esto. Ok. De uso internacional de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Entonces, esta es una novedad porque la ley de contrataciones lo que ha tratado es de incluir nuevos mecanismos de contratación que agilicen o hagan mucho más rápida todo este proceso de contratación con el Estado. Entonces, a partir de ello se han incluido nuevos mecanismos de compras públicas, como por ejemplo, en este caso tenemos los contratos estandarizados de ingeniería, y construcción de uso internacional, llámese los conocidos NEC y otros tipos de contratos que obviamente lo que procuran en casos excepcionales y siempre y cuando estén debidamente justificados es agilizar y dinamizar el proceso de contratación pública, específicamente en el campo de obras públicas. Entonces, en estos contratos estandarizados,
se establecen ciertas disposiciones que también van a solucionar aquellas controversias, aquellos conflictos que se presenten durante la ejecución contractual. Más adelante vamos a abordar con mayor detalle justamente qué tipos de mecanismos son los que se incluyen en estos tipos de contratos. Entonces, tengamos claro de que la novedad que tenemos acá incluida son justamente, aparte del arbitraje, la conciliación y la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, tenemos incluidos los mecanismos o cláusulas de convenio arbitral que vengan ya incluidas en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. También tenemos como una novedad, ¿no? El que se haya incluido y se haya hecho énfasis que el inicio del procedimiento de cualquier mecanismo de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo, hay una salvedad, que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente dispongan lo contrario, de acuerdo con el plazo y condiciones establecidas en el reglamento, ¿no? Es decir, si se da, por ejemplo, una medida cautelar, ¿no? Que está ya desarrollada en el proyecto de reglamento que se acaba de publicar hace un mes o un poquito más y que podemos acceder a través de la página del MEF, en la cual podemos ver con mayor desarrollo justamente este tipo de medidas cautelares. Ok, tenemos que hacer énfasis en este contexto que el arbitraje dentro de aquellos mecanismos alternativos de resolución de conflictos tiene toda una discusión en la doctrina respecto a su naturaleza, ¿no? Pero para efectos prácticos diríamos, se ha consensuado, se ha aceptado que este es un tipo especial de jurisdicción arbitral a donde pueden acudir, obviamente, todas aquellas personas que desean tener una decisión que resuelva una controversia jurídica, obviamente mucho más expeditiva. En el marco de la contratación pública, Perú se caracteriza porque a nivel latinoamericano es el único que tiene de manera obligatoria incluir una cláusula obligatoria de convenio arbitral dentro de todos los contratos que suscriba el Estado. Y esto tiene un punto basilar o parte de la propia Constitución Política del Perú y está en el artículo 63, el cual dice, ¿no? Literalmente que el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a arbitraje nacional o internacional en la forma que lo disponga la ley. Bien, entonces, si bien es cierto, el arbitraje tiene, diríamos, una diríamos, en el tiempo, no tanto tiempo de existencia como, por ejemplo, el Poder Judicial. Es un mecanismo realmente novedoso en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando inició o cuando se dio inicio a este nuevo mecanismo alternativo de resolución de conflictos, es cierto que todas aquellas resoluciones o decisiones que expedía el colegiado arbitral o el árbitro único, sobre todo en el institucional, eran mucho más expeditivas, más rápidas y obviamente había una marcada diferencia entre optar por el Poder Judicial, que se caracteriza pues por tomar bastante tiempo en resolver una cuestión o incertidumbre jurídica, y el sistema arbitral. Sin embargo, en los últimos años hemos podido experimentar que el arbitraje también se está ralentizando de alguna manera por diferentes factores, ¿no? Dentro de los cuales tenemos que existe muchas solicitudes de arbitraje. El Estado ha optado por arbitrar, pese a tener otros mecanismos, como vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, creo que esta ley lo que trata al promover ciertas figuras, como vamos a desarrollar luego, como la Junta, el mecanismo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, lo que procura es llegar a descongestionar o a facilitar que este mecanismo del arbitraje no llegue a ser el único mecanismo y que obviamente implique toda la demora que ahora o actualmente implica esta alternativa, ¿no? Sobre todo para las entidades estatales. El promedio dentro de mi experiencia que demora una decisión arbitral, por lo menos el más rápido, 2 o 3 años. Entonces, un tiempo considerable.
¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, como les dije, qué importancia tiene justamente el énfasis que se ha hecho en figuras como la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces, volviendo a este tema del arbitraje, acá en esta diapositiva tenemos que las reglas aplicables al arbitraje en la nueva Ley General de Contrataciones con el Estado incluyen ciertos cambios, como por ejemplo el regular que el arbitraje al que se refiere la presente ley, si bien es cierto es de derecho nacional o internacional, el arbitraje puede ser de dos tipos, ¿no? Institucional y ad hoc. El cambio que ha hecho dentro de lo que es el monto para optar por un arbitraje ad hoc es novedoso porque lo circunscribe a aquellos casos donde los conflictos o las controversias no superen las 10 UITs. En todos los demás casos se ha priorizado, ¿no? Ese es el espíritu de la norma, se ha preferido optar por aquel arbitraje institucional, ¿no? Y el convenio arbitral puede identificar la institución que administra el arbitraje, la cual es obligatorio que se encuentre, o sea, la institución, siempre y cuando sea institucional, debe encontrarse registrada en las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Es sancionado con nulidad cualquier contravención a este dispositivo legal. Bien, entonces, dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como hablábamos, es novedoso y vamos a ocuparnos unos minutos dentro de lo que son los contratos estándar de ingeniería y construcción. El artículo 78 de la Ley General de Contrataciones con el Estado establece o dispone que los medios de solución de controversias en contratos estándar de ingeniería y construcción en el caso de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la entidad contratante puede optar por los medios de solución de controversias que en ellos se contemplen. Decíamos hace unos minutos que dentro de los mecanismos de controversia justamente se había contemplado el literal D, que es este, de contemplar justamente un mecanismo especial muy distinto a lo que es la conciliación propiamente, el arbitraje o las juntas de prevención y resolución de conflictos. Entonces, cuando no incluye una cláusula que exprese que la decisión final es vinculante para las partes, la entidad contratante propone una cláusula particular o modificatoria para regularlos en ese sentido. Dentro de estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, se caracterizan por existir las cláusulas escalonadas. Y estas obviamente difieren de las convencionales y tradicionales cláusulas de convenio arbitral que solíamos incluir dentro de los contratos convencionales en nuestro país, porque obviamente estas cláusulas escalonadas tienen otra estructura y como su propio nombre lo sugiere, van de menor a mayor en cuanto a la complejidad, en cuanto a las alternativas para resolver un conflicto. Es decir, a través de una cláusula escalonada en estos contratos, ojo, solamente en estos contratos que establece la norma de ingeniería y construcción de uso internacional, las partes pueden pactar de manera escalonada primero agotar una negociación. Es decir, que cuando surja cualquier controversia, cualquier ambigüedad, que de repente dentro de una cláusula que propicie una situación o un posible conflicto que implique un riesgo de ir o un arbitraje, lo que primero hacen, establecen en este caso ir es escalonadamente a una negociación entre las partes Estado y privado para tratar de solucionar esto. Escalonada es porque una vez agotada la negociación, si no se llega a ningún acuerdo, entonces se tiene que subir a un nivel más y se opta por la conciliación. En la conciliación se vuelve a tratar de solucionar el tema de manera amigable y luego recién se escala a la cláusula arbitral. Entonces esto parece novedoso, la verdad que hay toda una, diríamos, un desarrollo en la doctrina respecto a estas cláusulas, su interpretación, su aplicación y va a resultar de sumo interés hacer el seguimiento cómo es que vamos a aplicarlo en nuestro país, ¿verdad? Seguimos con otra novedad. Ok, dentro de lo que es la Ley General de Contrataciones con el Estado, la nueva Ley General de Contrataciones con el Estado, en el artículo 362
se prevé que el convenio arbitral forma parte del contrato. Si bien en la anterior ley ya teníamos como una cláusula obligatoria, la cláusula de convenio arbitral, en esta nueva norma se desarrolla aún más ciertos aspectos, como por ejemplo que la cláusula de convenio arbitral se identifique a la institución arbitral bajo cuyas reglas se rige el procedimiento arbitral. Es decir, si se va a optar por un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Ahora, recordemos que siempre que la entidad tenga que definir por cualquiera de estos dos tipos, va a tener en cuenta el límite que tiene el arbitraje ad hoc, que es eh, el monto al que hicimos alusión en la diapositiva anterior. Entonces, es importante tener en cuenta que ahora, aparte de poner la cláusula convencional que solíamos poner en todos los contratos, vamos a tener que identificar a qué institución vamos a acudir ante cualquier conflicto que pueda presentarse durante la ejecución del contrato. Y establece también una obligación de que estas instituciones por las cuales optemos deben contar con una inscripción vigente en el REGAJ, ¿no? Que es el registro de árbitros árbitros y de las juntas también de resolución de conflictos. Entonces, es importante destacar que la omisión a esta obligatoriedad que establece la nueva norma dentro de la redacción de los contratos genera una responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa. Es importante remarcar que la autoridad de la gestión administrativa no existía hasta la nueva Ley General de Contrataciones con el Estado. Ojo, es importante porque si tenemos en cuenta que esta norma fue aprobada el 24 de junio del 2024 y va a entrar en vigencia en marzo del 2025, tendríamos que preguntarnos cuántas de las entidades se han previsto dentro de su estructura orgánica, eh, hacer las modificaciones para incluir en los reglamentos de organización de funciones o para asignar funcionalmente, quizás si ello no es posible, quién va a ser la autoridad de la gestión administrativa. Recordemos que dentro de lo que es toda la dinámica de la gestión pública, hemos tenido tradicionalmente al órgano encargado de las contrataciones con el Estado. Pero esta ley es innovadora porque me creó otras figuras u otras unidades orgánicas que van a estar a cargo justamente de lo que es la gestión administrativa del contrato en sí. Es más, la ley les asigna ciertas facultades sobre determinadas etapas del contrato en específico. Y eso es importante. Yo creo que no solamente debería quedar en mera teoría, sino que debería asignarse a esta autoridad de la gestión administrativa o designarse acá profesionales que tengan una capacidad alta y experiencia vasta en todo lo que es contratación pública y obviamente la integridad, que es un requisito indispensable. Entonces, sigamos con las siguientes novedades que incluye el convenio arbitral. Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. Eso también es una novedad, ¿no? Porque generalmente dentro de las bases estandarizadas ya teníamos con la ley 30.225 ciertos modelos tipo y simplemente se replicaban en el contrato que ya se suscribía con la otra parte. Sin embargo, ahora vamos a poder hacer ciertas adiciones o modificatorias, pero siempre y cuando no nos apartemos de lo que es la normativa aplicable. Luego tenemos que tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, la designación del árbitro por parte de la entidad contratante es aprobada, miren qué importante, por la autoridad de gestión administrativa. Entonces ya, pongamos alerta. ¿Cuántas entidades ya han determinado? Porque si en marzo empezamos a operar con la nueva Ley General de Contrataciones, ¿quién va a ser su autoridad de gestión administrativa? Porque ya vemos que se le está otorgando determinadas decisiones o funciones que van a impactar definitivamente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta desde la esfera de la función pública. Sigamos con la siguiente. A ver. Ujú. Ya. Otra de las novedades que ha incluido la nueva Ley General de Contratación Pública es la creación de la plataforma, ¿no? La plataforma
de Contratación Digital de Contratación Pública, la PLADICO, ¿no? Entonces, esta creación de esta nueva, diríamos, herramienta digital, lo que propende es a mejorar la transparencia, el acceso a la información, y dentro de ella, los laudos van a tener que ser registrados obligatoriamente. Como vemos en el artículo 375, el laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, son notificadas a través de la plataforma digital de contratación pública, para lo cual es responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral registrar correctamente dichas decisiones en la referida plataforma dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse emitido dichas decisiones, constituyendo lo contrario un incumplimiento al encargo como árbitro. Entonces vemos ya que desde este momento el árbitro, desde el momento que se emite el laudo arbitral, tiene la obligación y un plazo perentorio para publicar todos los laudos arbitrales, como también todas aquellas integraciones que se hayan dado de repente a solicitud de una aclaración, ¿verdad? O una solicitud de interpretación o rectificación de las partes. Entonces, es obligatorio y ojo que su incumplimiento también acarrea responsabilidad para el árbitro. La plataforma digital de contratos públicos no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos ni de la información registrada por los árbitros, siendo los árbitros los únicos responsables de velar porque los mismos se sujeten a la normativa vigente y de la exactitud y veracidad de la información. Entonces, esto es en lo que concierne al registro del laudo en la plataforma digital de contratación pública. Y vamos a ver que esta obligación de hacer el registro de todos los laudos arbitrales, sus decisiones complementarias, integratorias y también aquellas que excluyen algunos aspectos del laudo, están o son explicadas dentro de la importancia que tiene la transparencia en la emisión de los laudos arbitrales. El artículo 84 de la nueva Ley General de Contrataciones, aplicable al arbitraje, establece que los laudos arbitrales que versen sobre materias de la presente ley son de acceso público. El árbitro ad hoc o el tribunal arbitral es responsable de cuidar la información sensible contenida en el laudo. Hay una excepción, obviamente, ¿no? Cuando se trata de información sensible, el árbitro podrá, previa aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, justificar el por qué no publica cierta información. Volvemos a resaltar que la omisión de esta obligación implica una responsabilidad funcional del árbitro. Como decíamos al iniciar este conversatorio, nosotros estamos dentro de un país en el cual a veces la decisión o diríamos el camino, la ruta a seguir para tener o contar con la decisión de un tercero que pueda resolver cualquier conflicto que se presente dentro de la ejecución de un contrato ha sido el arbitraje, ¿no? Y como decíamos, diríamos, esta tendencia a optar por el arbitraje también ha implicado de que realmente se llegue a congestionar estas vías de solución de controversias y ya esa agilidad o esa rapidez que la caracterizaba se está perdiendo en el tiempo. Entonces, lo que propende o lo que pretende esta nueva Ley General de Contratación Pública es que crear una conciencia para que a través de los funcionarios o aquellos que tengan que tomar decisiones, qué camino seguir, o también de la otra parte, que es la parte contratista, se puede optar por la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. El artículo 76 de la Ley 30.2069, que es la nueva Ley General de Contratación Pública, al igual que en la Ley 30.225, reconoce a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas la conciliación y el arbitraje como mecanismos válidos para la resolución de conflictos. Sin embargo, esta nueva Ley General de Contratación Pública hace un mayor desarrollo y énfasis en lo que es la aplicación de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. El artículo 79
en el numeral 79.1, lo que hace es describir el rol preventivo y de resolución eficiente de las controversias surgidas en contratos de suministro y de obras de acuerdo a lo establecido en el reglamento. El 79.2 nos habla de la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Conflictos, absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico, resolver controversias técnicas y contractuales, otras establecidas en el reglamento, y todas las decisiones que adopte la Junta de Prevención y Resolución de Conflictos van a tener la característica de ser obligatorias e inmediatas en su aplicación. Aquí me gustaría detenerme un poquito, porque en el Estado, dentro de la mayoría de la ejecución de contratos, sobre todo de obras, se presentan ciertas controversias, ciertas dudas, pero ello no es exclusivo de las obras, también suelen presentarse en el contrato de suministro de bienes o de servicios. Y muchas veces estas controversias pueden ser solucionadas durante la etapa de ejecución contractual. Y es ahí donde resulta relevante el rol de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque obviamente lo que va a tratar es de solucionar cualquier aspecto que pueda incidir en la rapidez o eficacia de un determinado proceso para adquirir un bien o un servicio o ya durante su suministro y que pueda impactar negativamente en la finalidad pública. Eso es muy importante, porque sabemos que un arbitraje necesariamente, aparte de ocasionar un gasto a ambas partes, si bien es expeditivo y bueno, también hay determinados aspectos que pueden ser solucionados a través de este otro mecanismo y que va a permitir que las cuestiones más complejas, aquellas que realmente se justifiquen en un determinado momento, puedan llegar al arbitraje y puedan ser resueltas oportunamente, ¿no? Entonces yo creo que esto, la aplicación correcta de lo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, va a incidir en lograr ese afán preventivo y a la vez también en procurar devolverles energía, agilidad a lo que son los arbitrajes. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como decíamos hace un momento, resuelve controversias a través de decisiones y sus decisiones son obligatorias. Es importante fortalecer el rol preventivo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Considerar, como decíamos hace unos momentos en el desarrollo del presente conversatorio, hemos tenido tendencia por preferir el arbitraje, pero ya vemos que el arbitraje ya está en un nivel en el cual tenemos demasiados laudos que también inciden en que este mecanismo ya no sea tan eficaz como lo era anteriormente. Entonces, considerar otros mecanismos va a reducir el número de conflictos que escalan a arbitraje, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, podemos mencionar controversias durante la ejecución contractual, el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Estado, demoras en aprobaciones, aplicación de penalidades, etcétera. Entonces, corresponde que cada autoridad o cada funcionario haga un análisis exhaustivo de cada controversia. ¿Cuándo es más eficaz recurrir al arbitraje, optar por la conciliación o por una junta de resolución de disputas? Finalmente, para terminar este conversatorio, tenemos otras novedades que quería resaltar de la Ley 32.069 y dentro de ellas podemos mencionar que el organismo especializado de las contrataciones públicas eficientes, lo que antes se denominaba OCE, ahora va a ser el OSE, ¿no? Que es el organismo especializado para las contrataciones públicas, será el encargado de aprobar un código de ética para el código de ética para el arbitraje en contrataciones públicas, pero ojo, solo aplicable a los arbitrajes ad hoc, porque todas aquellas otras demás instituciones arbitrales, ¿no? Institucionales, van a desarrollar cada una sus códigos de ética. Lo recomendable, creo yo, sería que el órgano encargado de las contrataciones públicas eficientes tenga un código de ética que sería estándar, aplicable, porque el arbitraje es único y no difiere si sea único o institucional, más allá de la forma, quienes lo conforman, el monto, sigue siendo en esencia un arbitraje, un tipo de mecanismo especial al cual deben
subyacer ciertos principios de ética que son obviamente válidos, porque hay una frase que dice, ¿verdad? Un arbitraje vale cuánto valen sus árbitros, ¿no? En el aspecto de integridad, de ética y que obviamente den ese respaldo a las decisiones que toman. Otra novedad que tenemos también es que para desempeñarse como árbitro se requerirá ser parte de las nóminas de una institución arbitral que se encuentre en el registro del órgano especializado para las contrataciones públicas eficientes o ser confirmado por dicha institución arbitral. Otra novedad, para contratos con montos iguales o menores a 8 UIT, las partes deben pactar la conciliación como mecanismo de solución de controversias sin necesidad de recurrir al arbitraje. Esto también es una novedad importante, pues parte de que la propia Ley General de Contrataciones con el Estado ya ha incluido, a diferencia de la anterior, aquellos contratos menores a 8 IT en la obligatoriedad de publicitarlos y obviamente procurar hacia una mejor transparencia y también evitar todos los fraccionamientos de los que ha abusado muchas instituciones públicas, ¿no? El arbitraje también se ha regulado en la nueva Ley General de Contrataciones del Estado que el arbitraje solo podrá ser ad hoc si la controversia no supera las 10 UIT, como mencionábamos al iniciar, y en todos aquellos demás casos será institucional. Entonces vemos que hay una preferencia por el arbitraje institucional. El laudo es obligatorio desde el momento de su notificación, la cual se realizará a través de la plataforma digital. Y tenemos como otra novedad también que a diferencia de la anterior norma que no establecía quién supervisaba o evaluaba a todos los centros de arbitraje, en este caso en el reglamento, en el proyecto de reglamento que se ha publicado en septiembre, tenemos que el órgano encargado de contrataciones con el Estado tiene dentro de sus funciones supervisar todo el desempeño de los centros de arbitraje de acuerdo a la directiva que se dicte para tal efecto. Y esa supervisión deberá ser anual a fin de ser publicada en la plataforma digital de contratación pública y los resultados de esta evaluación y el ranking de las instituciones arbitrales con mejor desempeño van a ser muy útiles para las entidades al momento de optar por el arbitraje. Muchas gracias por su atención. Es todo lo que puedo compartirles, bueno, por el tiempo que tenemos y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Tenemos una pregunta al interno, nos han enviado una pregunta respecto a los contratos estandarizados. A ver, se la voy a leer. Básicamente nos preguntan si es que la regulación normativa del uso de contratos estandarizados fomentará el uso de los modelos FIDIC y NEC en la contratación pública nacional. ¿Ello sería más conveniente para el Estado o para el contratista? Esa es la pregunta, doctora. Ok. Sí, tal como están regulados, están circunscritos a lo que son obras públicas, ¿no? Ese es el campo en el cual la norma ha previsto su aplicación o optar por estos mecanismos. Y estos contratos NEC ya los hemos podido experimentar durante el juego de los Panamericanos, ¿verdad? Y han demostrado ser efectivos. Yo considero que si el Estado parte de ser sumamente responsable, y creo que ello también subyace un tema de integridad que siempre es un elemento imprescindible y sobre todo el de también con el de integridad, el de capacidad y conocimiento de los actores de la entidad, no implicaría ningún riesgo o no debería implicar ningún riesgo para el Estado, más bien debería procurar que aquellos mecanismos opten en resolver de manera más eficiente aquellas necesidades públicas que tenemos, ¿no? Infraestructura, vías, hospitales y todo lo demás. Es cierto, comparto ese temor fundado, porque lastimosamente en algunos contratos hemos tenido, diríamos, de alguna manera ciertas deficiencias que la contraparte en algún momento las ha usado para ganar los arbitrajes, pero creo yo que a partir de una adecuada capacitación, concientización y optar por aquellos actores que realmente reúnan los requisitos y no sean improvisados, podemos limitar los riesgos legales, técnicos y también de integridad dentro de la contratación pública. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y es respecto a si es que
el análisis, ¿no? Respecto a lo que mencionaba usted, doctora, el análisis para poder determinar si es que es más conveniente recurrir a una JRD, ¿sería similar al análisis costo-beneficio que se regula en la norma para determinar la Claro, conciliación o arbitraje? claro, claro que sí. Tendría que haber un análisis costo-beneficio respecto, por ejemplo, dentro de la construcción de un hospital. Si estamos construyendo un hospital y de pronto surge cualquier controversia, muchas veces dentro de un conflicto que implique ir a un arbitraje, se pueden dictar cautelares que de repente paralicen la obra y eso va a incidir negativamente en la población. Entonces se tiene que sustentar técnicamente que la Junta de Resolución de Prevención y Resolución de Conflictos, que también tiene los conocimientos técnicos sobre todo, debería esclarecer o procurar que la decisión defina a un nivel mucho más, diríamos, rápido y eficiente, algo que no tiene que escalar necesariamente a un arbitraje. Ahora, si se trata de una situación en la cual obviamente hay de por medio, diríamos, lo que pasa es que, a ver, dentro de mi experiencia he experimentado que, valga la redundancia, que muchos de los actores públicos tenemos miedo al OSI, al organismo de control interno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no optas por la conciliación, porque no, ¿cómo vas a conciliar con el contratista? Porque de pronto eso configura una posible colusión o quizás seas pasible de y no solamente pasible de un procedimiento administrativo disciplinario, sino de una denuncia penal. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Vamos a arbitraje y en el arbitraje ya que el árbitro diga, pero no medimos las consecuencias de ello. Yo creo que esta nueva Ley General de Contrataciones debería llamar a un mejor desempeño de los órganos de control interno, que en lugar de hacer esos informes, diríamos, ex post a la ejecución contractual, deberían mejorar su acompañamiento y también dar, ¿por qué no?, aquel soporte técnico que necesitan las entidades. Para mí, la Junta de Resolución ha funcionado, de prevención y resolución de disputas, y debería fomentarse su uso incluso en los servicios y obras. Sería de verdad una maravilla para mí. Bien aplicada, no implica ningún riesgo y con el adecuado sustento, obviamente uno no debería tener temor a aplicarlo, ¿no? Lastimosamente existen, como acabé de mencionar, ciertos factores que tenemos que mejorarlos porque erróneamente existe diríamos así, una persecución del OSI por aquellos contratos en los cuales se tomen ciertas decisiones. Entonces, eso también creo que es una tarea de la Contraloría si quiere reforzar y también cambiar esa imagen de repente, no sé, inquisitiva, persecutora, por una más de acompañamiento y preventiva, ¿verdad? Ujú. Claro, claro que sí, doctora. Perfecto. Tenemos tres preguntas más, a ver, ya con eso cerramos. Nos Nada, preguntan claro. en el chat, ¿cómo interactúan los mecanismos previstos en la nueva ley con los contratos estandarizados NIC, FIDIC, DAC, que también están previstos con la modificatoria? Ok, los mecanismos convencionales que tenemos son, decíamos, la conciliación, el arbitraje, no colisionan o no se contraponen a este nuevo mecanismo, y ni la Junta de Prevención y Resolución de Conflictos no se contraponen a este nuevo mecanismo, porque este nuevo mecanismo es aplicable exclusivamente a aquellos contratos en las obras de ingeniería, ¿no? Estos contratos estandarizados. Y estos contratos estandarizados se caracterizan porque muchas veces parten incluso de los BIM, ¿no? De los Building Engineering Management, que son de verdad a nivel de contratación pública internacional, un diseño, una especie de estructura previa que garantice una ejecución contractual. Entonces, estos contratos de ingeniería van a optar por este mecanismo donde se van a incluir, como decía hace un momento, cláusulas que, a diferencia de la conciliación, el arbitraje, que son cláusulas que yo puedo optar como entidad pública, o voy dentro de un suministro de bienes, por ejemplo, convencional. Surge una disputa, una controversia y tengo que optar por ir o de repente a una conciliación y posteriormente dentro del plazo de caducidad a un arbitraje. Va a seguir manteniéndose ello, obviamente, para los bienes también, bienes, servicios, pero dentro de los contratos de ingeniería voy a tener la posibilidad de tener
cláusulas convencionales en las cuales hayan cláusulas escalonadas, es decir, primero negociamos, luego vamos a una conciliación y finalmente, como última ratio, vamos a un arbitraje. Estas cláusulas escalonadas inclusive ya están presentes en algunos contratos donde intervienen organismos internacionales para determinadas obras ya en el Estado, ¿no? Entonces, no es una novedad en sí, pero sí tiene un campo que está delimitado para su aplicación.